tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Indra. Buenas tardes, Inge. Bueno, vamos a empezar para concluir este tema 1, que es el tema de lógica. Nos está faltando la última parte, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bien, estuvimos viendo un poquito de lo que es los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, la clase anterior estuvimos trabajando en esquemas proposicionales con cuantificadores en una sola variable. Entonces, lo que ahora vamos a ver es que se puede haber variaciones en el tema de poder utilizar dos cuantificadores o poder utilizar doble variable, ¿ya? Entonces, en cualquier expresión, dice, en la que aparecen dos variables, una X y una Y, de tal manera que hay por lo menos un nombre o constante que al reemplazar a ambas variables, la expresión se puede convertir en una proposición. Entonces, lo vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿ya? Entonces, de repente tenemos a veces nosotros un esquema proposicional en el cual una de las variables es conocida, ¿sí? Ese es un caso. Otro caso es donde en el esquema proposicional ambas variables son conocidas con un constante, entonces hay dos formas, ¿ya? Ahora, aparte hay que recordar que los cuantificadores son dos, ¿verdad? Hay el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Un dato importante a tomar en cuenta aquí adelante es que la negación del uno es el otro, es decir, negación del universal es el existencial. La negación del existencial es el universal, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplitos. Déjenme activarlo. Ok. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, dice un X igual a Y más 1. Es una igualdad, ¿cierto? Tipo comparación, ¿ya? Si X es igual a 3, ¿no? Y Y es igual a 2, entonces estoy hablando de un esquema proposicional, ¿cierto? Porque al yo reemplazar un Y con 2 más el 1 es 3, y luego el X3, estoy comparando, 3 es igual a 3, entonces esa comparación me va a devolver un falso o verdadero. Por lo tanto, al hacer esos reemplazos de esas dos variables, me voy a encontrar con un esquema proposicional, ¿sí? Otro caso, dice Y es amigo de Z. Si reemplazo Y por Juan y Z por Lidia, tenemos un esquema proposicional, porque va a decir Juan es amigo de Lidia, ¿cierto? Y yo puedo decir de esa frase si es falso o verdadero. Entonces, de esa manera pueden aparecer ahora más de una variable, ¿no es cierto?, que va a enfocarse hacia que va a ser o no va a ser un esquema proposicional, ¿no? Entonces, tenemos de todas maneras el caso que tengo el valor que le puedo poner a una de las variables, o tengo los dos valores que le tengo que poner a las dos variables. Eso puede darse también, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, si reemplazo X por 3 y Y por 4, ¿no es cierto? Dice, aquí sería 4 menos 3, perdón, 3 menos 4, ¿ya? Y por aquí tengo un X que como vale 3, 3 menos 4, o sea, tú al reemplazar el valor de X con Y en este lado, o al reemplazar el valor de X a este lado, la pregunta es si es o no es un esquema proposicional. Yo cuando veo una asignación, ¿no?, como la que está haciendo así en ese ejemplo, 3 menos 4, está haciendo esa asignación, 3 menos 4. Yo sé que 3 menos 4 es menos 1, pero ahí no está habiendo ninguna comparación, ¿verdad? Por lo tanto, yo no puedo afirmar que es falso o verdadero, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual en este caso decimos que este no representa un esquema proposicional, porque al reemplazarle el valor de las variables, no llego a obtener un falso o verdadero. Lo mismo que es acá, si X vale 3, yo voy a tener 3 menos 4 es menos 1, pero menos 1 es menos 1, no lo estoy comparando con nadie, no estoy afirmando nada, entonces en todo caso no puedo saber si es falso o verdad. Por lo tanto, no es un esquema proposicional, ¿ok? Entonces hay que recordar el concepto para que podamos nosotros trabajar en esta parte. Entonces, lo que habíamos dicho, vamos a ver en un punto cuantificadores simples con esquemas proposicionales en dos variables. En estos cuantificadores simples es conocido el valor constante que se le va a asignar a una de las variables, ¿ok? Entonces dice, sea existencialmente o universalmente, acá está hablando del cuantificador, ¿sí?
en una de sus variables, lo que se obtiene no es una proposición, sino un esquema proposicional en una variable no cuantificada. Vamos a repasar el concepto viendo este ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, dice la función x en x y, ¿sí? Eso va a ser una función en x y, dice, ¿no? 2x menos y menor que 6. ¿Ok? Esta es la función. Ahora, lo que yo voy a hacer es trabajarlo existencialmente o universalmente, ¿sí? En una de las variables, ¿ya? Que no, de tal manera de que yo voy a obtener la cuantificación simple. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a empezar con el primer caso. Empecemos con el universal. Para todo x, la función. Aquí le estoy llamando a la función p en x, o puede ser un f en x también, ¿ya? Para todo x, para la función p en x igual a, ahora estoy volviendo al enunciado que estaba arriba y recordando que esto es universalmente, ¿sí? Para todo x, 2x menos y menor que 6. Entonces uno dice, bueno, la función ha introducido el cuantificador universal. Sí, eso es lo que yo he hecho. Pero ahora aquí hay que tomar mucho cuidado, porque hay que definir cuál va a ser la variable y cuál va a ser en función a qué va a estar. Ok, aquí dice para todo x. Eso significa que el cuantificador está trabajando con la variable x. Sin embargo, en la función veíamos que había x y y. Entonces, yo sé que la variable x, en este caso, está con el cuantificador x. Por lo tanto, me ha quedado solamente y. Por eso yo digo que este va a ser un esquema proposicional en y. ¿Ok? Entonces, el cuantificador está siempre en función a una variable. Y la variable, esa variable adentro va a estar enlazada en realidad con el cuantificador, ¿sí? Para todo x, 2x, claro, estas dos están enlazadas. Por lo tanto, el esquema proposicional va a ser en función a y, la otra variable, ¿ok? Otro ejemplo, fíjense que ahora estoy usando el mismo cuantificador, pero he cambiado de variable, ¿sí? Entonces aquí dice ahora para todo y, voy con el mismo enunciado, ¿sí? 2x menos y menor que 6. Pero ahora el cuantificador está con y, ¿no es cierto? Entonces, es un esquema proposicional en la variable x. ¿Por qué en x? Porque el y está con el cuantificador universal, ¿sí? Es decir que la variable que va con el cuantificador lo va a definir de esa manera y la otra variable es la que va a decir en función a qué está el esquema proposicional, ¿ya? Lo mismo va a suceder si lo hacemos existencialmente. Aquí tengo, existe algún x, p de x. Entonces estoy introduciendo el enunciado existencial en función a x. Por lo tanto, aquí adentro del enunciado, la variable y va a definir el esquema proposicional. Por eso dice esquema proposicional en y. En este otro ejemplo, el cuantificador existencial ha tomado la variable y. ¿Ok? Por lo tanto, este es un esquema proposicional en x, la otra variable. ¿Sí? Entonces, el cuantificador se agarra una de las variables y la otra es la que va a definir al esquema proposicional. Así está. Entonces, a este se le llama cuantificación simple. ¿Por qué? Porque solamente estoy usando un cuantificador, ¿no es cierto?, en el enunciado. No estoy usando doble. Un cuantificador y dos variables. Eso es lo que estamos usando. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vemos ya en palabras, para pues relacionarlo de repente un poquito más fácil para algunos. Déjenme ver un segundingo, creo que la sala de espera está... Un minuto. No, está bien. Ok. Entonces, acá tenemos el enunciado, ¿sí? X es esposo de y luego puedo armar los siguientes esquemas proposicionales en una variable. Otra vez empiezo a combinar, ¿sí? Existencialmente acá, ¿no? Existe algún X, ¿no es cierto? Esa es la definición de cuantificador existencial. Hay algún X, por lo menos uno, ¿no? O hay algún, ¿sí? Entonces acá dice X es esposo de Y. Entonces acá vemos que el cuantificador está con X, por lo tanto, este esquema proposicional va a ser en Y, ¿sí? Ahora, la definición, de acuerdo a este enunciado que está aquí, lo decimos X, ¿no es cierto? X va a reemplazarse por el cuantificador existencial, entonces que en vez de X voy a decir, existe alguno que es esposo de Y, porque Y
va a definir el esquema proposicional. Cuando Y tenga un valor, el esquema proposicional se va a convertir en una proposición, porque ya va a poderse decir si es falso o verdadero. ¿Okay? Entonces, como que vamos en tres fases, ¿no? Uno va definido con el cuantificador, como estamos viendo acá. Dos, defino cuál va a ser la variable que yo voy a reemplazar utilizando el cuantificador. Esto está claro porque aquí dice, al lado del cuantificador va la variable, ¿sí? Y bueno, la otra variable queda como está porque esta va a ser un esquema proposicional en Y, porque me queda pendiente todavía Y reemplazar por un constante. Cuando yo tenga el valor de Y reemplace en esta frase o función, voy a definir recién una proposición, ¿sí? Entonces es como que en tres pasos. Vamos con el otro. Existencialmente Y, X es esposo de Y. Bueno, ahora cambio la variable, la variable del cuantificador es Y, por lo tanto ahora tengo que agarrar X como la incógnita que va a estar en la frase porque va a armar el esquema proposicional en X, entonces yo diría X, ¿no es cierto? X es esposo de algún, bueno, en este caso aquí no me dice realmente de qué, pero yo puedo definir, por ejemplo, la variable Y, porque no la puedo decir de algún Y. Si yo digo X esposo de algún Y, ¿no es cierto? Está mal, ¿por qué? Porque el esquema proposicional debe ser en función a el X. Al decir existencialmente Y, tiene que haber algún valor que yo le asigne a Y. Por lo tanto, aquí se hizo esto. X es esposo de alguna mujer. ¿Por qué? Porque estoy obligada a reemplazar Y por un valor constante, en este caso, mujer. Vamos con el otro. Este es igual, pero solamente que este es cuantificador universal. Ahora está en X. Por lo tanto, ahora X yo tengo que reemplazar y la que va a quedar es Y. Es decir, que el esquema proposicional va a ser en función a Y. Entonces, aquí que en la teoría nos dijeron que el cuantificador universal fue reemplazado por frases como todos, ¿no? Para todos, ¿sí? Entonces aquí va. Todos, ¿sí? Todos, ya no dice X, ¿no? Todos ahora directamente. Todos son esposo de Y. Ahí está. Todos son esposo de Y. Y lo mismo va a suceder cuando yo trabaje el cuantificador universal con Y. Pero ahora el todos va a ir con la variable Y, ¿cierto? Y el que va a quedar en el esquema proposicional va a ser X. Entonces, yo tendría que decir, X es esposo de todos, ¿sí? Todos. Entonces, esto está muy fácil. De repente les ayude verlo de esta forma. A ver, veamos un minutito. Siempre agarren el lazo de los dos, ¿ya? Fíjense, hay que fijarse el cuantificador con quién está y revisar la variable en la frase, ¿sí? O en la función. Entonces, ese es el que debe desaparecer. Y la otra variable que quedó es X. Entonces, esa tiene que seguir como variable en el esquema proposicional. Por eso dice X es esposo de, y Y, ¿qué va a ser? Cuantificador universal. ¿Por qué lo puedo reemplazar? Por todos, ¿no? Esa era la palabra, para todos, ¿no? Entonces aquí dice, X es esposo de todas. Todas, ¿no? Entonces, en todo caso, femenino, género femenino. Bueno, entonces, de esa manera tenemos los cuantificadores simples en esquemas proposicionales en dos variables, ¿ya? De repente al principio es un poco confuso, pero a medida que lo vas viendo simplemente como una matemática es más fácil, ¿sí? Entonces dices Y con Y el cuantificador. Y la variable que te sobra hay que conservarla porque debe ir el esquema en función a esa variable que sobró, ¿ok? Bien, ahora vámonos por el siguiente. Ahora, también tenemos cuantificadores dobles. Fíjense que no es lo mismo que teníamos en el anterior, comparémoslo. En el anterior decía cuantificación simple, vamos a ver, en dos variables, ¿sí? Fíjense, la simple en dos variables, solo tenías un cuantificador sí o sí, para todo o existencial, pero uno solo, ¿cierto? Entonces, ahora la segunda que estamos viendo es cuantificación doble, porque aparece el doble cuantificador, ¿ya? También estamos trabajándolo en dos variables, pero la diferencia con la anterior es que ahora pueden ir dos cuantificadores. Y bueno, puede ser una cuantificación homogénea, porque son iguales,
Miren, para, o existe, o heterogéneos, quiere decir la combinación para con existencial o existencial con universal. Mejor dicho, este que le he leído para, es mejor conocido como universal, ¿sí? Entonces, la combinación de los dos, existencial con universal. Entonces, dependiendo de cómo son las cosas, aquí nos va a ayudar a recordar, ¿no? Que la negación del uno es el otro, ¿no? Entonces, veamos algún ejemplo. Se está dando esta proposición, algo ilumina todo, dice. Algo ilumina todo. El esquema proposicional en dos variables, si lo quiero llevar a un esquema proposicional en dos variables, está P de X, Y, la función va a estar definida en dos variables, yo tendría que agarrar y decir, X, el algo va a ser X, ilumina Y. Algo ilumina todo, entonces el algo lo reemplazo por X y el todo por Y. Entonces X ilumina Y. Entonces, cuantificando existencialmente X y Y, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que ver si va a ser universal o existencial. Entonces, vamos a ir leyendo la frase original, ¿sí? La que no nos queda duda, primero es todo, ¿verdad? Aquí dice ilumina todo. Y todo es Y, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el Y va a ser un cuantificador, ¿qué cosa? ¿Universal o existencial? Es universal, todo es universal. En este caso, en este ejemplo puntual, vemos que todo es universal y como en este caso es universal, ese está refiriéndose en todo caso a la variable Y, ¿no? Me equivoqué en el apunte, es la variable Y. Vamos a corregirlo. Entonces, la variable Y, como está reemplazada por el todo, esa va a ser con cuantificador universal. Entonces, ¿qué pasa con la otra? Dice X. ¿Qué pasa con X entonces? Otra vez, revisemos. Ya no estoy mirando Y, ahora estoy mirando X, ¿sí? X, y ese ya sería algo, ¿no? Y si revisamos un poquito el concepto del universal, algo no es universal, porque universal implica todo, ¿sí? Mientras que el existencial, por lo menos uno, alguno, ¿sí? Entonces aquí algo está más relacionado con el cuantificador existencial. Entonces aquí lo vamos a referenciar. Tenemos algo que está más relacionado con el existencial. En este caso así lo tenemos a la variable X, ¿sí? Entonces una vez que ya hemos definido esos dos conceptos, lo único que nos queda es acomodarlo correctamente y en el orden en que está, ¿ya? Voy a empezar. Aquí dice algo, entonces yo, ¿por qué voy a reemplazar algo? Por el cuantificador existencial. Ah, viene la otra pregunta. ¿Cómo se lo simboliza al cuantificador existencial? Bueno, esa es una E al revés, ¿sí? Es una E volcada. Bueno, acá lo tengo, no lo puedo escribir porque no tengo el símbolo, pero es la E volcada. Entonces vamos a leer de una vez. Algo existe, algo va con X. Existe, aquí está, fíjense, algo con X. Aquí está representado el algo con X. Y el cuantificador existencial va con dos puntitos. Ahí está, dos puntitos. Y después dice ilumina, pero dice todo Y. Entonces aquí está el para, que sería el universal, Y. Y la función f de XY. Entonces, ahorita todo esto está preparándose para representar esta proposición que estamos aquí, pero ahora la forma de esquema proposicional, es decir, en función a variable. Entonces, ¿qué sería esto? Ya no va a decir por algo, voy a irme por directamente la definición de existencial. Existe X tal que, otra vez estoy leyendo, existe X tal que, para todo, fíjense, para todo Y, coma, X ilumina Y. Entonces, fíjense cómo estoy leyendo toda la frase completa. Existe X, algún X, también podría decir, ¿sí? Pero existe un X, tal que, los dos puntitos es el tal que, para todo Y, ¿cierto? Para todo Y, coma, X, ahora voy a leer la función. X ilumina Y. Entonces, la función estoy leyéndola tal cual. Entonces, esto que hemos puesto acá también es equivalente a la proposición inicial. Algo ilumina todo, ¿sí? Algo ilumina todo. Entonces, bajo la forma de cuantificadores sería, existe X
tal que para todo Y, X ilumina Y. Entonces, esa es la definición bajo la forma de cuantificadores. Entonces, cuando nos dan una frase, así como esta, también deberemos poder llegar a la forma de cuantificador. Para esto tienen que repasar cuáles son las palabras claves para reconocer al cuantificador universal y cuáles son para reconocer al existencial. El universal siempre implica un todo y el existencial que por lo menos uno está o corresponde por lo menos uno o alguno, ¿ya? Entonces, con esos conceptos los vamos a identificar. Ahora, a partir de esto, se puede hacer un sinnúmero de ejercicios, ¿no? Veamos algunos. Negación de proposiciones doblemente cuantificadas. ¿Cómo es la negación de proposiciones doblemente cuantificadas? De ya les digo que aunque sea homogéneo o sea heterogéneo, va el mismo concepto. La negación del uno es el otro, ¿no es cierto? Entonces la negación del universal es existencial, la negación del existencial es universal. Entonces desde ese punto de vista van a ver que aquí, si bien estoy haciendo diferenciación entre homogéneo y heterogéneo, es el mismo concepto. ¿Cómo negaríamos esta frase que está con dos cuantificadores? Aquí estamos viendo para todo X, para todo Y, es homogéneo, ¿sí? Y aquí está la función. Pero todo, incluido, miren, los para y la función, todo absolutamente está negado. Hay que tomar en cuenta eso. Bien, empiezo a introducir la negación adentro. Entonces el para se va a volver existe algún X. Ahora, la coma es para separar el para, pero en vez de separar por coma, ahora debo separar por dos puntitos, que es la referencia del existe. Lo puedo hacer en frases. Primero lo he metido para un cuantificador y luego negación del resto que me sobró. ¿Sí? Lo estoy haciendo en dos pasos. Siguiente paso. Voy a introducir al otro cuantificador la negación. Me quedé con existe X para, ahí están faltando dos puntitos bien pegaditos. Ahora, la negación del para va a ser existencial, o sea, del universal, el existencial en Y, coma, aquí, aquí irían los dos puntitos otra vez, la coma se reemplaza por los dos puntitos, y luego la negación delante de la función, negación de f de x, y. Entonces, si lo ves desde un punto de vista simple, la negación ha trabajado como si fuera Morgan, ¿no? Bueno, no Morgan, porque no hay conectores realmente, ¿sí? Simplemente introduzco la negación a 1, 2, 3, a los 3 elementos, ¿ya? Yo lo hago normalmente directo, pero puedes hacerlo de paso si no te das cuenta. Algo que sí o sí hay que recordar es que la función también tiene que tener la negación delante. Eso si no nos acordamos, vamos a cometer una omisión, ¿ya? Veamos otro ejemplo de cómo negar. También podemos, dice, con dos cuantificadores no homogéneos, en todo caso heterogéneos, ¿sí? Aquí está la negación delante de todo el paréntesis. Entonces, negación del universal va a ser existencial, ahí está. Y la coma se vuelve dos puntos, la negación introduce adentro, delante de el existencial de Y con la función, ahí está todo eso. En el siguiente paso, existencial de X para, y aquí la negación del existencial es el universal de Y, coma, ¿sí? Porque el existencial normalmente tiene dos puntitos y el universal tiene coma de separación. Ahora, la negación delante de la función, no f de x, y. Entonces, ahí está lo que les decía. No importa si es homogéneo o heterogéneo, la regla es la misma, ¿sí? Al negar, se pone al opuesto, ¿no? Algunas leyes de cuantificación doble que nos van a ayudar a trabajar los ejercicios, ¿ya? Bueno, negación de proposiciones con dos cuantificadores homogéneos. Bueno, eso ya lo hemos visto en el punto anterior, solamente aquí habría que respaldar. Negación del universal va a ser existencial de X, dos puntitos, existencial de Y, dos puntitos, no f de x, y. Ahí está, ¿sí? Es lo mismo que en el punto anterior, pero ahora lo está metiendo como una ley, ¿ya? Lo mismo con
que no son homogéneos o son heterogéneos. ¿Qué va a quedar? Negación del universal va a ser existencial de X, ¿sí? 2 puntitos. Ahora, que es existencial se va a volver universal de Y, coma, negación f de XY. Ahí está. ¿Sí? Aquí está exactamente como lo hemos dicho. Entonces, eso es muy fácil. Este es para nosotros como leyes que vamos a utilizar para ir pues, viendo los ejercicios de aquí en adelante. Hay algunas leyes que vienen de la inferencia lógica también y que aquí solamente están adecuadas a lo que son los cuantificadores. Todo esto que está aquí no lo van a aprender porque ya lo vimos en lógica. Entonces, de repente, a esa tablita que les dije que hay que hacer, ¿no es cierto?, de los conectores lógicos, las propiedades, las leyes de inferencia, tendríamos que hacer también otro cuadrito para todo esto que estamos viendo a continuación. Pero yo realmente creo que deberías verlo, que es muy similar al anterior. Solamente date cuenta cómo se está tratando el cuantificador, ¿ya? Entonces, ley de intercambio de cuantificador. Pero esto pues viene por la negación, ¿sí? Entonces, la negación del universal va a ocasionar que sea existencial. 2 puntitos, negación de la función. Ahí está. Ahora aquí dice distributividad de los cuantificadores. Esto hay que verlo un poquito mejor. Miren, tenemos la siguiente situación. Existencial de X para, y ahora entre paréntesis, tenés una función y otra función. Y ambas están con el cuantificador de la disyunción. Entonces, ¿qué voy a hacer para poderlo distribuir? Simplemente debo incluir este existencial en F y este existencial en G. El conector que teníamos va a quedar tal cual estaba, ¿sí? Era una disyunción y va a quedar también como disyunción, ¿ya? Entonces eso lo vamos a marcar para que no haya la duda. Miren, estos dos se van a quedar idénticos. No hay por qué cambiarlos, pero le llama distributiva porque la que está distribuyendo es el cuantificador existencial. Entonces es como meter el existencial a f de x o, ahí está, el existencial a g de x, ¿sí? Entonces, esa sería la distributiva para aquí para adelante. La conmutativa de cuantificadores, acá hay una aclaración. Conmutativo significa que cambiarlos de lugar, ¿verdad? Entonces, cuando los cuantificadores son homogéneos, podemos estar seguros de que hay conmutativa. Por ejemplo, existe un x tal que, existe algún y tal que f de xy. Aquí vemos el mismo cuantificador. Entonces, esto es conmutativo. ¿Por qué? Porque puedo traer el existencial de y primero, como lo están viendo acá, y luego el existencial de x y la función. Entonces, es conmutativa sin problema. Pero cuando es heterogéneo, no siempre es así. ¿Ya? Entonces, con los heterogéneos, tengan cuidado, porque a ver, no siempre realmente son conmutativos, porque es diferente decir para todo y luego cambiar, decir existe algún, entonces cambia el contexto completamente, ¿ya? Pero cuando es homogéneo, sin ninguna pena puedes trabajar la conmutatividad. Esta es otra, la ley de oposición aristotélica. Creo que el nombre es más complicado. Esto yo quiero que lo recuerden como el condicional, ¿sí? Le dicen oposición aristotélica, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo vimos, si no me equivoco, como un condicional, ¿sí? Como un condicional, ¿ya? Entonces acá, ok. ¿Qué decía la condicional? Fíjate que aquí dice para todo x y en paréntesis f de x condicional g de x, ¿sí? Entonces, esto puede equivaler por la ley de oposición aristotélica a una disyunción, pero en esa disyunción tengo que negar el antecedente. Entonces, conservo el cuantificador, miren, porque está fuera del paréntesis y solo estoy trabajando la condicional dentro del paréntesis. Paréntesis, negación de f de x o, en el caso de la disyunción, g de x. Ahí está, por la condicional. Entonces, ahora, para poder sacar esa negación que tenemos adentro del paréntesis, fíjate que tenés acá, esto está bien y pudiera quedarse así, pero normalmente necesitamos sacar la negación de adentro del paréntesis. No se olviden que lo podemos hacer
sin ningún problema, un poquito recordando la ley de Morgan a la inversa, porque es como que veas un Morgan al revés. Fíjate que tenés negación y tenés disyunción. Si yo quiero sacar la negación para afuera, sacamos para afuera, como estamos trabajando una negación hacia afuera que está afectando al cuantificador universal, este universal tendría que convertirse en existencial. Entonces, eso es porque está saliendo afuera la negación. Entonces, esta negación ya se fue afuera, ya no va a estar presente en este lado, pero esta disyunción se va a convertir en conjunción, el opuesto, ¿sí? Y este que no tenía negación va a tener la negación delante. ¿Cómo verifico que está correcto? Siempre tienes que ver, poder retornar al origen, ¿sí? Yo voy a tomar si alguno tenía la duda de que estaba bien o no lo entendió, tomo esto y de definitivamente debo poder volver al anterior, ¿sí? Debo poder volver al anterior. Entonces, ¿cómo hago? Negación del existencial es universal, ¿sí? Ahí está, universal en X, coma. ¿Por qué? Porque era 2 puntitos, ahora se vuelve coma. Ahora, en la negación delante de la función, delante de el paréntesis f de x y no g de x. Ahora, esa negación que estuvo delante, ¿sí? Voy a meterla adentro del paréntesis. Entonces, negación de f de x, miren, ahí va a aparecer negación de f de x. Y que es una conjunción, se tiene que volcar a disyunción. ¿Por qué? Porque estoy metiendo la negación adentro. Y luego, negado de negado, fíjate que la negación de G se va a volver doble negado de G, va a hacer que desaparezca la doble negación y quede G de X nada más. Entonces, definitivamente son equivalentes. Y esa es la ley de oposición aristotélica. ¿Ok? Entonces, esta de acá solo tienen que recordar a la condicional y aplicar ley de Morgan a la inversa para entender de dónde saqué este equivalente. Porque uno de repente mira, ¿no es cierto? Cuando le dan esto y te dicen que es equivalente a este otro que está por acá, que este es equivalente a este, uno dice de dónde llegó ahí. Entonces véanlo como la condicional, donde al aplicar la negación que está adentro, sacarla para afuera, llego a esto que es el existencial con la negación delante, ¿ya? Entonces, un consejo cuando estés aplicando estas leyes, trata de ir y siempre volver atrás a ver que vuelves a encontrar el equivalente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me olvido de meter esta negación delante del f de x, no voy a poder retornar a la misma expresión, va a haber un error, ¿sí? Entonces, la mejor forma de verificar es como les digo, ida y vuelta. Entonces, de esa manera puedes ir revisando que estás haciendo bien. Vamos con la última ley, silogismo categórico. Bueno, igual a decir silogismo hipotético, ¿sí? De esto estuvimos hablando en la anterior clase porque algunos ejercicios salieron con silogismo hipotético. No sé si recuerdan, P condicional Q y la otra era Q condicional P. A este le llamábamos silogismo hipotético porque este podía desencadenar en un resultado donde se simplifica, era como simplificar, ¿verdad? ¿Sí? Es como decías, PQ, bueno, acá podía ser vamos a aclarar, aquí pudo ser un R, PQQR, no necesariamente el mismo, ¿sí? PQQR, ok. Entonces ahora, PQQR, es como que Q con Q se va y quedaba P condicional de R. ¿Sí? Entonces, más o menos eso era lo que habíamos visto en lo que es el silogismo hipotético. Ahora aquí le llama silogismo categórico, pero está incluyendo los cuantificadores. Veámoslo. Aquí dice para todo X, f de X, condicional, g de Y, dice acá lo puse con verde, y para todo X, g de X, condicional, h de X. Entonces, si ustedes miran, esta es una condicional, ¿cierto? Es una condicional, pero el operador o el conector principal en estas condicionales que estoy viendo por acá es la conjunción. Entonces, esta conjunción es el principal operador que está trabajando acá, ¿ok? Entonces, en resumen, acá me está diciendo, miren, para todo X, f de X, condicional, g de X. Y para todo X,
g de x condicional h de x. Entonces, el cuantificador es universal en el componente que están a la izquierda de la conjunción, y en la derecha de la conjunción también es universal en x. Entonces, ahí están coincidiendo, ¿ya? Entonces, va por un lado. Otro, f de x, g de x. Y aquí, g de x, h de x. Es como mirar el PQQR en condicionales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Repito el cuantificador que era común en ambos, ahí está, para todo x. ¿Por qué? Por eso es que funciona. Tiene que ser en ambos componentes con el mismo cuantificador. Por eso el cuantificador es como si lo estuviera sacando para afuera. Para todo x, y ahora va, f, el g se va con g, entonces queda f con h. F condicional de h. Lo mismo que aquí, ¿sí? El g con g era el q con q que tenía acá en el ejemplo. Entonces, para todo x, f de x condicional h de x. Y eso es el silogismo categórico. Muy similar al silogismo hipotético que vimos nosotros, ¿ya? Entonces, si tú lo haces por pasos, vas a llegar a lo mismo. ¿Qué es por pasos? ¿Sí? ¿Qué es por pasos? De repente es agarrar y mirarlo así. Vamos a ponerlo así. Siempre es importante demostrar para saber de dónde sale. Ok, entonces desde ese punto de vista lo voy a poner acá. Listo. Tenés el cuantificador para x, ¿verdad? Entonces, en ambas que están con la conjunción, sí. Pero si recordamos un poquito las leyes, es como si tuvieras el cuantificador. Vamos a copiar por acá, ¿sí? El para todo x, g de x en y. Entonces, como es el mismo cuantificador, como no la puedo representar ahorita en líneas, lo voy a obviar. Imagínense que no es el cuantificador. Solo tengo el f de x condicional g de x. ¿Sí? Y están en la misma variable. Ojo con eso también. Y dice, ¿te acordás que en las leyes lógicas lo que está con conjunción se puede separar? Entonces lo estoy separando para que lo veamos parecido al silogismo hipotético, ¿sí? Y luego viene para todo x también, y luego viene el g de x condicional h de x. ¿Por qué lo separa? Porque puedo hacerlo, porque el conector principal es una conjunción, y de acuerdo a las leyes lógicas que hemos visto, lo que está con conjunción puedo simplificar, ¿verdad? Separarlo en dos. ¿Por qué los puedo separar? Porque los puedo volver a unir también con la conjunción. Entonces llego a lo mismo. Ahora, no le puse el cuantificador, pero suponemos que está adelante. Entonces, ahora sí se parece al silogismo hipotético, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cuantificadores, el consecuente del 1 es el antecedente del segundo, y me quedo con los otros dos, f de x condicional h de x. Y respeto conservar el cuantificador, que era el universal que teníamos, ¿sí? Entonces aquí está. Entonces de ahí es donde viene el silogismo categórico, ¿sí? Entonces en algunos textos dicen similar a silogismo hipotético, y es pues básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces esta tablita igual tiene que ir a su ayuda a memoria para que podamos trabajar los siguientes ejercicios. Vamos. Ya acabamos esa parte que era novedosa. Acá solamente estoy repasando algunas reglas de inferencia que vimos en la clase anterior, porque estas también se aplican a cuantificadores dobles. Especificación universal, ¿sí? Cuando tenemos cuantificador universal con la función, esto lo puedo especificar directamente hacia la función cuando le pongo un valor a la variable x. En este caso le está poniendo un valor a. ¿Sí? Eso es especificación universal. Especificación existencial, lo mismo, cuantificador existencial, y a la función que estaba con la variable x, ya se le pone un valor que sería, en este caso, la constante a. Generalización universal, al revés. Tengo la proposición, si quieren ver así, donde está en función a un constante, y lo puedo llevar hacia una generalización universal poniendo la función con el contexto de una variable que representaría a esta constante, en este caso x. Lo mismo la generalización existencial. Tenemos acá la función con la constante, pero bueno, no es una función, en realidad tengo la proposición, ¿sí? Pero lo puedo llevar hacia una generalización existencial donde la función está con la variable x, en este caso que sería el reemplazo del valor de a. Las reglas de identidad también van a ser muy válidas,
Si A es igual a B y B es mayor que C, entonces de aquí podemos decir que A es mayor que C. Y si A más C es igual a D y C es igual a E, entonces A más E es igual a D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unas reglas de identidad que vimos que sí son válidas. Y bueno, esto ya lo vimos en el anterior, pero está recordando la condicional contra recíproco. Acuérdense que un P condicional Q se puede llevar a términos de disyunción, de ahí viene eso, ¿sí? Acá lo vamos a poner para que lo recuerden. P condicional Q, ¿sí? Es equivalente, ¿no es cierto?, a decir no P, ¿no es cierto?, la negación del antecedente, o Q. Como la disyunción es conmutativa, yo puedo decir aquí Q o no P. Y si hago condicional a la inversa, sería negación de Q, condicional, negación, ¿sí? Negación de, en este caso, P, ¿sí? Pero como esto está doble negado, ya se supone que se va, ¿no? Entonces de ahí aparece el no Q condicional P, ¿no? Entonces esto viene más o menos enfocado de ese tema, ¿sí? Que al poder volcar, ha trabajado con Eric Q, al poder volcar se puede volver al revés, pero el negado, ¿sí? Al revés y negado. Eso es lo que hemos hecho. Fíjate que este era no P, P o Q, y si quiero volverlo otra vez a condicional, pero al revés, es la negación de Q, no Q, condicional P, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, al haber aplicado la conmutativa, ha hecho que se vuelque, ¿no? Lo que era antecedente se volvió consecuente y viceversa, ¿sí? Entonces el Q vino aquí y el P vino para allá, ¿no es cierto? Entonces ahora cuando yo quiero aplicar condicional, ¿no?, a la inversa, entonces lo que hago es negar el antecedente, y pues lo paso al consecuente. En este caso, revisemos si de acá puedo volver aquí. O sea, acuérdense que la hilera va en 1, 2 y 3. Yo digo que esto es equivalente a esto. Entonces, de este tendría que poder volver a este. ¿Es equivalente? Ok. Si lo vuelco por conmutativo, se va a volver no P o Q. Entonces, no hay problema en que estos dos son equivalentes. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? Yo reviso si realmente es equivalente. Si yo dije que de aquí puedo llegar aquí, también tendría que ser posible al revés, ¿ya? Entonces, veamos al revés. Siempre yo lo reviso porque a veces la lógica nos agarra y volcamos una cosa por otra, inclusive de memoria, ¿sí? Mire, tengo no Q, condicional P, entonces si lo quiero ver a disyunción, va a ser no Q, ¿cierto? O, en este caso, se va a ir a P. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿cómo hago de que sea equivalente? ¿Cuál es el error aquí? Aquí hay un error en la equivalencia, el condicional. ¿Cómo hubiera sido la forma correcta de ese condicional? ¿Quién me ayuda? Recuerden que de esta quiero llevar a su forma condicional. Yo dije que era esto, pero al revisar atrás me está diciendo, no estoy pudiendo volver atrás. Porque ¿qué dice la condicional? Negar el antecedente. Ya negué el antecedente y me quedo con el consecuente. Esto va a ser Q o P, ¿sí? Q o P. Pero no he vuelto atrás, no he vuelto al mismo. Entonces, aquí el error es en esta parte, ¿sí? Entonces, esta de aquí no es equivalente a esta. Entonces yo les digo, ¿cómo hago para corregir? ¿Quién me dice la forma correcta de llevar la disyunción a la condicional? ¿Cuál fue el error aquí? Porque no son equivalentes. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Solo agarrábamos el no Q, ¿cierto? La negación del antecedente, ahí está, no Q, condicional, y el otro lo agarramos como está, ¿sí? No P. Ahí se me fue y no lo puse. ¿Por qué? Porque si yo quisiera volver de aquí para atrás, sí puedo. Si quiero volver disyunción, la disyunción, ¿cómo hago un condicional para que sea disyunción? Que es lo que he puesto aquí. Negar el antecedente, entonces doble negado de Q, que es esto que tengo aquí, o, que es la disyunción, el consecuente. El consecuente entonces es no P.
Entonces, ahora sí tengo un equivalente, ¿sí? Esto se va a volver Q o no P, y eso es equivalente a Q o no P. Entonces, sí o sí, por favor, tengan cuidado cuando vayan a hacer la condicional a la inversa, revisando que puedas retornar a lo mismo. Miren, yo agarré esta disyunción y dije condicional, y bueno, ¿qué significaba? Negaba el antecedente condicional, y aquí le puse en vez de el no P que debí respetar, le puse solamente P. Entonces, cuando quise volver de acá para acá, no podía porque no llevaba al equivalente. Entonces, corregí la negación de P, que se me fue, y ahora estoy revisando si de aquí puedo volver para acá. Y no hay problema porque la condicional dice niegue el antecedente, ahí está negando el antecedente que es no Q, o el consecuente. Entonces, esto es Q o no P. Y Q o no P es lo que teníamos aquí. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? A veces de memoria nos sale con ese pequeño detallito de un error, ¿ya? Entonces tengan cuidado, por favor, cuando lleven los a la inversa, porque tendemos a equivocarnos en qué hay que respetar y qué no. Entonces, esta condicional contrarrecíproca hace una serie de variaciones justamente de este tipo, ¿ya? Juega con este tema de que la disyunción es conmutativa y vuelca, ¿sí? Vuelca las premisas de tal manera que el conector queda, pero con las premisas al revés, que es lo que a veces necesitamos. Entonces hay que utilizar cuando veamos que las premisas no están en el orden que necesitamos en una condicional, ahí nos va a ser muy útil, ¿ya? Bien. Vámonos ahora con ejercicios. Creo que ya terminamos con esto, las leyes lógicas. Ok, vámonos entonces a hacer ejercicios. Voy a compartir la pantalla. Déjenme un segundo. Vamos a ver la demos que tengo. Ok, este por ejemplo lo vamos a trabajar. Veamos. Bien. Aquí esta es la aplicación del uso de cuantificadores simples o con dos variables, ¿ya? Este es un cuantificador solamente, fíjate que este es un cuantificador y dos variables. Podemos también tener ejercicios con doble cuantificador y una o dos variables, pero en este caso es de un cuantificador y dos variables, que es la cuantificación simple. ¿Por qué sé que es cuantificación simple? Porque mira que en cada una de las premisas solamente hay un cuantificador, ¿sí? Si hubiera doble, estarían los dos cuantificadores delante de la función. Ya en este caso es cuantificación simple, y aquí también vemos cuantificación simple, ¿ya? Entonces no me voy a preocupar primero por eso. Ok, las premisas, ¿cuáles son las premisas aquí que tenemos que trabajar? Creo que en el práctico a veces me han preguntado, ¿a qué tengo que demostrar? Ok, lo que hay que deducir o demostrar siempre se los dice al final, ¿sí? De las premisas, debajo de esta rayita, o se le indica al principio. Pero por ahora, la 1 es una premisa, ¿sí? La 2 también es una premisa, esa también, la 3 también es una premisa, y la 4 también es una premisa, ¿ya? Todos ellos son una premisa. Entonces esto voy a arreglar un ratingo para que no haya confusión. Esto quiero deshacer. Vamos a arreglar una columna. Bien. Entonces estas premisas ahora movió. Ok, lo vamos a llevar todo a la misma nivel para que no nos, para que lo veamos junto.
¿Okay? Entonces, cada uno es importante tener la referencia numérica de la línea, ¿sí? ¿Qué línea es? Porque trabajo esta línea con esta otra, con esta otra, entonces lo mejor es enumerarlas, ¿listo? Ok, todas estas tengo 4 premisas y tengo que llegar a deducir esto. Igual que en la clase anterior, nos tenemos que concentrar en darle un valor constante a la variable que vamos a trabajar de tal manera de que podamos llegar a demostrar o deducir el resultado. Si tú te fijas, dice deducir 5 menor que 7. Entonces, por lógica yo diría, bueno, la variable que yo esté trabajando dentro de la premisa debería estar relacionado con el valor de 5 o el 7, ¿sí? Entonces voy primero por ese punto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tú dices 5 menor que 7 y voy a mirar la primer premisa. Para todo X, dice, ¿no es cierto? Para todo X, bueno, aquí está cuantificado universalmente, ¿sí? Todo X, en todo caso, todo X. Aquí dice X menor que 6 y 6 menor que 7. Condicional X menor que 7. ¿No? Entonces, mirando eso, yo digo, bueno, por acá tengo X menor que 7. Y por acá tengo 5 menor que 7, que es justamente a lo que quiero llegar. Entonces, por lógica, acá yo diría, me parece que acá la variable X debería ponerla con el valor constante de 5, para que ya tenga una similitud con esto que tengo por acá, porque yo tengo que llegar a este punto, ¿no? 5 menor que 7. Entonces, ahí va una. Otra. Si estuviéramos analizando la segunda premisa, aquí dice Y, ahora está en función a Y, para todo Y, dice, ¿no es cierto? Y aquí dice menos 6 menor que menos Y, ¿sí? Sí, solo sí, esta es una bicondicional, Y menor que 6. Entonces, ahora ya estoy viendo que ninguno tiene nada que ver con lo que tengo que deducir. Sin embargo, tiene relación con alguna premisa constante, con constantes. Veamos su relación con la 3, por ejemplo. 6 menor que 7. Yo no puedo encontrar un hilo porque no hay nada como la constante 7, ¿sí? Para decir, tengo por acá alguna similitud. Por acá tengo menos 6 menor que menos 5. Entonces voy a ir viendo algo que me pueda decir, esta va a ser Y y esta va a ser la constante. Menos 6 menor que menos Y. ¿Sí? Entonces, no me doy cuenta. Ok. Y menor que 6. Entonces, fíjate, Y menor que 6. ¿Sí? Entonces yo diría, bueno, 6 menor que 7. ¿Qué tal si pongo Y en 7? Pero luego con que la trabajo acá, medio que no me convence. Más bien, fíjense menos 6 menor que menos 5. Y aquí dice menos 6 menor que menos Y. ¿Sí? Entonces yo diría que en la segunda premisa, la variable Y pudiera reemplazarla por el 5, no por menos 5, porque es menos Y, ¿sí? Por el 5 nada más, ¿no? Porque se va a hacer negativo con el menos que trae. Entonces acá, independientemente de que X hayamos encontrado que también era 5, estamos encontrando que Y también sería conveniente reemplazar 5. Entonces, ¿en función a qué definimos la variable? En función del constante que nos conviene para poder deducir o en función a los constantes que tenemos en las premisas que nos están dando para la demostración, ¿ya? Entonces, normalmente uno esto lo mira, sí, es una base, pero lo que normalmente hacemos es trabajar solamente en esta zona, ¿sí? Y en algún momento vas y miras si corresponde con esto, pero te estás dando cuenta que en este ejemplo puntual tengo las dos salidas, ¿no? Yo puedo decir que aquí X es 5, porque el 5 se acomodó bastante bien, porque aquí yo tengo que llegar a 5 menor que 7, y a mí me convendría que aquí diga en vez de X, 5, ¿no es cierto? Haciendo la especificación, ¿sí? Y bueno, en todo caso, en la segunda, me convendría que Y sea también 5. ¿Para qué? Para que esta premisa cuadre con este componente de la izquierda que tiene el bicondicional. Ok, entonces aquí vamos a darle la notita.
especificación universal. Especificación es decir, deshacerme del cuantificador y dejar a la función sin variable, es decir, con la constante que voy a reemplazar. ¿Dónde voy a hacer la especificación universal? La voy a hacer primero en el 2, ¿ya? En el 2. Y acá voy a especificar también la variable con la cual estoy trabajando, ¿sí? La variable en la 2 es y, porque dice cuantificador universal en y, ¿sí? Entonces, esa variable y la voy a reemplazar por el valor de, en este caso, 5. Entonces, estoy especificando el valor que voy a poner en la variable para hacer la especificación universal y convertir a la premisa 2, ¿no es cierto?, en una premisa donde no haya cuantificadores, es decir, está especificado universalmente, ¿ok? Deshaciéndome del cuantificador universal, esta función quedaría en menos 6 menor que menos y, pero y va a ser 5. Ahí está. Y esta iría con la bicondicional. Sí, solo sí. Otra vez viene y, entonces va 5 menor que 6. Ahí está. Ahora, la bicondicional normalmente no la trabajamos directa, a no ser de que haya otra bicondicional y pensemos en hacer una especie de distributiva, etcétera, ¿verdad? O asociativa, perdón, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es deshacer la bicondicional. ¿Por qué? Porque acá tengo 6 menor que 5, o menos 6 menor que menos 5, y aquí también tengo menos 6 menor que menos 5. Entonces yo pudiera trabajar la premisa 4 con esto que marca, con las 5, si es que fuera, por ejemplo, una condicional. Y de ahí me puedo agarrar. Esto que está aquí se puede, por la ley de la bicondicional, se la puede convertir en una condicional, ¿sí? Es decir, solamente tomo una. Ahí está. La bicondicional dice que podés partirla en dos. Ahí está una, ¿no es cierto? Y otra sería al revés, ¿no? 5 menor que 6, condicional de menos 6 menor que menos 5. Pero en este caso solamente estoy partiéndola en una sola porque solo necesito esta. ¿Y qué voy a poner aquí? Esto es una, por la bicondicional en 5. ¿Para qué me servía eso? Porque yo quería agarrar por la ley de la... No hay una ley ahí. ¿Quién me dice qué puedo aplicar entre el 6 y el 4? Ahí está. Modus tollendo tollens, ponendo ponens, tollendo ponens. ¿Cuál puede aplicar entre 6 y 4? ¿Será que puedo aplicar un ponendo ponens? Si te es difícil trabajarlo de esa manera, mira, yo puedo decir esto. P es igual a menos 6 menor que menos 5, ¿sí? Entonces, y Q es igual a, les doy otro nombre, o sea, puedes agarrar y darles otro nombre para simplificar la visión. 5 menor que 6. Estoy reemplazando esto. Esto para mí es P y para mí esto es Q. Entonces, si yo lo veo así, en vez de poner menos 6 menor que menos 5, yo diría P condicional de Q. ¿Sí? Y el 4 es como si mirara solamente a P. Y esto dice P condicional Q, P. ¿Eso qué es? Modus. No los puedo escuchar. ¿Qué ha pasado hoy? ¿No está la tablita al lado, chicos? La tablita que les pedí. ¿Qué pasó con la tablita? Tienen que tener la tablita al lado porque si no yo estoy haciendo ejercicios y no, no se van a comprender para nada, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Ya cambié de pantalla. Aquí. ¿Se ve el ejercicio otra vez en pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok. Esto es un modus ponendo ponens. Es la primera ley de la inferencia lógica, ¿sí?
Entonces, cuando esto esté complicado para ustedes, ojo, tiene que ser exacto, ¿sí? ¿No? Menos 6 menor que menos 5. No me sirve menos 6 menor que 5. No, menos 6 menor que menos 5. Es P y Q 5 menor que 6. Entonces yo hago el reemplazo. PQ, P. Y ese es un modus ponendo pones. Esto queda en Q. Y aquí yo le digo modus ponendo pones. ¿Sí? Q minúscula. ¿Ok? Entonces, viendo desde ese punto de vista, aquí yo le digo en 6 y 4, modus ponendo pones. ¿Qué tenía en el 6? Tenía esto y tenía esto. Entonces, ahí está con amarillo, marcando por qué el modus ponendo pones va a salir. Entonces, me quedaría con Q, pero Q es 5 menor que el 6. Ahí está. Modus ponendo pones, 5 menor que 6. ¿Llegué a demostrar? No, tenéis que llegar a 5 menor que 7. Hay que continuar. Por aquí solamente trabajé la especificación universal en Y del 2, ¿sí? Pero aquí tengo otro, ¿sí? Que también puedo hacer la especificación universal. Acuérdense que la inferencia lógica o las leyes de inferencia lógica no se aplican directo en los cuantificadores, a no ser que estemos viendo esas leyes que les he pasado hace un momentito, donde puedes hacer silogismo categórico, ¿no es cierto? O el contrarrecíproco, que directamente ya puedes trabajar, pero acá no había forma, ¿sí? Entonces, por eso tengo que deshacerme del cuantificador haciendo la especificación y luego ahí aplicar las leyes de la inferencia lógica, ¿listo? Entonces, normalmente la regla es esa, deshacernos de los cuantificadores por especificación y aplicar las leyes de inferencia, porque ya están todas, pues reglamentariamente puedo usar cualquiera de las que necesite. Bueno, voy a ir a trabajar todavía, que es la especificación universal, porque es un para, fíjense, este es universal el 1, especificación universal en el 1, pero el 1 está en función a la variable x. Ahora yo tengo que ver esa x por qué valor le voy a reemplazar. Tenemos x menor que 6, ¿sí? 6 menor que 7 y tengo x menor que 7, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito. Este x menor que 7, a mí me conviene de repente pensar en el mismo 5 que hemos estado utilizando en y, fíjense, el mismo 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tendría aquí un 5 menor que 7, ¿sí? Ya estaría llegando a esto, ¿sí? Y de esa manera, de repente ir encontrando otra premisa que me va a ayudar a sacar el resultado. Pero por ahora me parece que esta constante va a seguir mandando. Entonces aquí le pongo x, que lo voy a reemplazar por 5 otra vez, ¿sí? En la 1, ¿no? Y acá, ¿cómo hago la especificación de este cuantificador universal? Me deshago del cuantificador y empiezo a poner la función solamente, pero la variable x ya tengo que reemplazar por el constante de 5. Ya esa es la especificación universal, ¿sí? Entonces, directamente acá pongo, ok, hay corchete, hay condicional, sería el principal. Entonces, a partir de aquí, x, donde está x pongo 5 menor que 6, conjunción, 6 menor que 7, está todo constante, ¿sí? Ahí cierra el paréntesis, condicional, ¿sí? X, entonces reemplazo por 5, menor que 7, ahí está. Entonces, esa especificación universal me está ayudando otra vez a verlo como si fuera pues una premisa que usábamos en inferencia lógica, ¿no? Ahora, ¿qué tengo? 5 menor que 7 es a lo que tengo que llegar, ¿sí? Ya tengo a qué tengo que llegar, pero está como consecuente. Entonces, tengo que ver cómo deshacerme de este antecedente, ¿sí? ¿Qué hacemos? Miren, 5 menor que el 6 lo tengo en el 7. Ahí está. El 6 menor que el 7 lo tengo en el 3. Entonces, si ustedes recuerdan, en las leyes lógicas vimos uno que se llama adición, ¿sí? Adición, que significaba que podía juntar, ¿sí? Dos premisas, pero tenían que juntarse con una conjunción.
Entonces yo agarro, digo, adición o adjuntar, ¿sí? Adjuntar también le decimos al 4, ¿cierto? En el orden que necesito. Primero sería el 7 y luego sería el 4. Entonces, lo que hay en 7 es 5 menor que 6, conjunción, lo que hay en 3, ¿no? No era 4, era 3, aquí está mal, era la 3. 5 menor que 6, conjunción 6 menor que 7. Ahí está. ¿Sí? También le decimos adjunción aquí. ADJ. Entonces ya tengo esto. Si yo todo esto le pongo P, que es idéntico a este P, tengo P con P igual, y aquí tengo un Q. Entonces, ¿qué puedo aplicar entre 8 y 9? ¿Qué puedo aplicar entre 8 y 9? Modus, poniendo, ponens. Es la misma situación, mira. Es como si esto dijera que es P. P y esto es Q. Y esto que está aquí es también P porque es idéntico. Entonces tengo P, Q, P. Modus ponendo ponens me dice que me quedo con Q. Entonces modus ponendo ponens entre 8 y 9. Se van a ir el antecedente con la otra premisa que tenemos y va a quedar 5 menor que 7 como resultado, ¿no? Y aquí ya decimos que hemos llegado a demostrar, ¿no? O a deducir lo solicitado. 5 menor que 7, que es lo que hemos llegado, ¿ya? Entonces, todo esto que yo he aplicado va de un solo concepto. Deshacerme del cuantificador. Esto habíamos hecho en la anterior clase. Solamente que de repente no habíamos trabajado mucho con conectores lógicos, ¿no? Pues ahora estoy mostrándoles que sí se puede trabajar con los otros conectores lógicos porque al final lo que yo tengo que trabajar es tratar de deducirlo utilizando las leyes lógicas, las propiedades y las leyes de inferencia. Y cuando están estos cuantificadores ahí de manera directa, normalmente no lo puedo hacer. No hay forma de deshacerme de esto. Peor de este condicional, porque para deshacerme de un condicional directamente con cuantificadores, necesito otro condicional para que se vaya como con el silogismo, ¿verdad? Entonces, lo mejor para mí es deshacerme de los cuantificadores, como lo hemos hecho aquí con especificación, e ir trabajando las leyes de inferencia hasta llegar a deducir el resultado, ¿ya? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo podemos sacar. Bien, entonces, ahorita lo que es importante es tomar en cuenta una frasecita, ¿ya? Es que siempre hay que ver la variable con qué constante la voy a reemplazar, tomando en cuenta, ¿no? Las premisas que tenemos, ¿ya? Tomando en cuenta las premisas que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, a lo que se quiere llegar o lo que se quiere deducir, ¿no es cierto? Entonces, leer lo que se quiere deducir y ver las premisas con las que contamos nos va a ayudar a decidir qué valor constante vamos a decidir ponerle a la variable para que tengamos la proposición y con ello podamos aplicar leyes lógicas. Fíjense que esto que está acá es una proposición, ¿sí? Y esto que está por acá no es una proposición. Por lo tanto, en 1 no puedo aplicar leyes de inferencia directamente. Las leyes de inferencia se aplican en proposiciones. Entonces, por esa razón es que tengo que deshacerme de la variable x. ¿Okay? Entonces, acá en el 2 me están pidiendo demostrar. Y ahora sí quiero que me hablen, por favor, porque si no, esto está difícil, ¿sí? Difícil de que me entiendan. Ok, ahora sí. Demostrar, dice. 4 más 3, distinto de 3 por 2. ¿Sí? Esto está pidiendo otra vez deducir para llegar a ese resultado. Y en este ejercicio, a diferencia del otro, estoy utilizando el doble cuantificador. ¿Sí? Estoy utilizando dos cuantificadores, en este caso universales. ¿Ya? Y este termina aquí. Tenemos los dos cuantificadores.
están con la variable X y el otro está con la variable Y, ¿sí? Dos cuantificadores con dos variables. Por acá tenemos algunas premisas adicionales, ¿no? Entonces, yo tendría que empezar a proceder a primero desglosar y ver si puedo hacer la especificación universal en uno para sacar el cuantificador, ¿verdad? Entonces, por esa razón les voy a preguntar a ustedes cómo podemos hacer la especificación en uno de tal manera que me deshaga de ambos cuantificadores, porque si con un cuantificador tendría que volverlo a hacer, pero ahora pensemos en deshacernos de ambos cuantificadores. Para deshacerme de ambos cuantificadores necesito que X y Y, que son las dos variables, tengan un valor constante. Ahora la pregunta es, ¿qué valor constante me conviene ponerle a X y qué valor constante me va a convenir ponerle a Y? Entonces vamos matando, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un 4 más 2. Les voy a ayudar con uno y ustedes me van a ayudar con el otro, ¿sí? Aquí tengo un 4 más 2. Y yo voy a ir viendo, fíjense que primero estoy mirando las premisas, ¿sí? Tengo un 4 más 2. Y bueno, voy a ir viendo en cuál de las variables me va a ayudar esta, que está, pues, para poder hacer el reemplazo. O sea, tengo que buscar una expresión parecida, de tal manera que yo diga X es igual a 4 o Y va a ser igual a 4. ¿En cuál me conviene? Ok, aquí dice X más 3, no me conviene, no hay nada parecido. Aquí dice Y más 2, 4 más 2, Y puede ser el 4, puede ser. Aquí dice X más 1, no, no hay nada, ¿sí? Aquí dice Y nada más, no hay nada para mí, no me ayuda. El único que me ayuda es este, el celeste. ¿Por qué? Porque Y más 2 puede ser igual a 4 más 2. Por lo tanto, ahí yo puedo decir que la variable Y va a valer 4. Entonces me lo voy a ir anotando aquí, ¿sí? La variable Y la puedo reemplazar por 4. Me va a ayudar a hacer la especificación universal en Y. Bien. Ahora ustedes ayúdenme a atrapar la constante que me conviene trabajar en X. Aquí tenemos por un lado X más 3, tengo por otro lado X más 1, y viendo las premisas que me dirían, ojo que la X está aquí y también por acá. O sea, hay que mirar los dos. Ahí marqué una nada más. Voy a marcar con verde la otra, ¿sí? Las dos hay que observarlas. Vamos a ver si en el chat me dicen algo. Nada. ¿Por qué valor constante trabajo la X? Ese también me va a faltar. 4 en más 1, sería 4 más 1. 4 más 1. Ah, perfecto. Sí, porque el 3 no había, ¿verdad? Muy bien. X entonces también está en 4. Ok. Miren, él está mirando esto. ¿Sí? Dijo 4 más 1, X más 1. ¿Sí? Porque X más 3, en las premisas yo no vi ninguno, X más 3. ¿Sí? No vi ninguno. Otro dato, ¿sí? Fíjate que si yo pongo en X el 4, ¿sí? En esta X, este va a ser 4 más 1, porque, bueno, esta me ayudó a encontrar, está bien, eso está bienísimo, pero al mismo tiempo, este X también va a ser 4, y va a ser 4 más 3. Y ese 4 más 3 es parte de lo que yo tengo que llegar a demostrar. Con eso yo estoy segura de que he encontrado las variables buenas para el reemplazo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que hacemos? Buscamos para especificar primero en las premisas, de esta forma, ¿sí? Que puedan corresponderse. El celeste fue más fácil, yo me agarré el más fácil. En la variable X también tendrías que buscar, ¿sí? ¿Con qué valor? Ojo que en este caso no necesariamente son iguales. Bueno, coincidentemente son iguales, pero no necesariamente, por eso es X y Y, son dos variables diferentes. Entonces, él utilizó esto, ¿no? Dice 4 más 1 y aquí tengo X más 1. Y no había otro lugar, entonces como que este le ayudó. Y yo ahora estoy esclareciendo que ese 4 más 1 también se va a aplicar en X aquí. Y aquí vas a tener 4 más 3.
lo cual está súper porque acá tenés en la demostración también el 4 más 3. Perfecto. Ya tengo para hacer lo que llamamos una especificación universal o existencial, es esta especificación que voy a hacer. Universal o existencial. Este es todo. Este significa todo. Ese es universal. ¿Sí? Universal. Especificación universal. ¿Sí? La existencial es con la E al revés, por si acaso. Con esa nunca se van a olvidar. La existencial es la E al revés. ¿Ok? Bien. Entonces, especificación universal. Ahí están las variables X y Y. ¿En dónde voy a hacer eso? En 1. Listo. Ahora, ¿en qué consiste la especificación universal? Simplemente en deshacerme de las variables y ponerle la constante que hemos dicho. Entonces, 4 más 3 igual a 4 más 2. Ay, si en algo el corrector me aumenta, me avisan. 4 más 2, condicional. El X es 4 más 1 igual a Y. Y lo voy a revisar porque a veces no va tan bien. A ver, otra vez. La X y la Y van por 4 ambas, ¿sí? 4 más 3 igual a 4 más 2, condicional, 4 más 1 igual a Y. Perfecto. Ahora, tengo acá una condicional y significa que tendría que poder trabajar esto que está por aquí con alguien. Ahora que ya encontramos, me voy a deshacer de estos colorcitos para aclarar mejor. ¿Ya? Bueno, la 4, ¿con cuál pudiera trabajar? ¿Puedo trabajar con alguien la 4? ¿Qué tendría que buscar? Es una condicional. ¿Cuáles leyes de inferencia están asociadas con la condicional? Porque es lo único que va a mover aquí, ¿no es cierto? Por si acaso, este símbolo de acá es distinto. ¿Ya? Lo voy a poner así mejor para que esté más claro. Distinto. ¿Sí? Distinto. Es que a veces lo confunde, dicen, ay, es bicondicional y se ha equivocado. No, es distinto. 4 más 1, distinto de 4, dice ahí. ¿Ok? Eso es lo que dice la premisa. ¿Ok? Bien. La pregunta es, la 4, ¿con cuál voy a trabajar y qué ley? Porque tengo la ponendo-ponens, la tolendo-ponens y la tolendo-tolens. ¿Cuál? Veamos si puedo hacer algo similar. A ver, 4 más 1 igual a Y. 4 más 1. Ay, aquí. Nadie me corrigió este error que cometí, es fatal. Miren, especificación universal. Tengo que deshacerme de las variables. ¿Y por qué se quedó Y? Tiene que volar también Y. Y es reemplazada por 4. Error fatal. Ahí está. Ahora sí está bien. Ya tengo la especificación completa y ahora voy mirando. Esto con alguien tengo que poder trabajar. Voy mirando desde la 2 porque la 1 ya la tengo aquí representada bajo la forma de una premisa. Entonces aquí, 4 más 1 distinto de 4. ¿Y aquí qué dice? 4 más 1 igual a 4. ¿Sí? Bueno, es como que fuera la negación, ¿verdad? 4 más 1 distinto de 4 es la negación de 4 más 1 igual a 4. Entonces, como que tengo, fíjense, el consecuente del 1 es la negación del otro componente. ¿Y eso qué es? Modus tolendo. Tolens. Tolendo tolens, ¿sí? Si lo vemos como la negación, es así. Entonces aquí decimos modus tolendo tolens, ¿entre quiénes? Entre el 4 y el 2. ¿Y en qué va a quedar esto? Tiene que quedar con el lado izquierdo, ¿verdad? Con esto. Ahí está. Cuatro más 3. 4 más 3, ¿dónde estás? 4 más 3 es igual a Y más 2. Pero ahora, ¿qué dice el modus tolendo tolens? ¿Queda exacto como es el antecedente? ¿Está bien lo que he puesto? ¿Queda exacto el antecedente? Ahí hay una negrita que estoy poniendo. Vamos a recordarlo. Parece que no.
Porque fíjate que tenés antecedente, consecuente y el consecuente. O perdón, la otra premisa. La otra premisa es la negación del consecuente. Y algo recuerdo de que el resultado va a ser la negación del antecedente. Vamos a verificar, vamos a inferencia lógica. ¿Sí? Está por acá esto del tolendo, tolens, por aquí. Miren, PQ, no Q. Entonces, la otra premisa es la negación del consecuente. ¿Con qué me quedo? Con el antecedente negado. Ah, entonces vamos a volver al ejercicio. Entonces aquí, este que está aquí no tiene que ser tan lo mismo. Tengo que negar. Y la negación de la igualdad, podemos asumir que es la distinta. ¿Sí? Distinta. Ahí está. Entonces ahí recién estoy aplicando el modus tollendo tollens, tal cual debe ser. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con las negaciones cuando están bajo la forma comparativa, ¿ya? La negación de la igualdad, por favor, aquí a un ladito lo vamos a poner. Vamos a poner operador de comparación, y para que más o menos lo cuadren, la negación. ¿Cuál sería la negación de ese operador? O sea, de la igualdad, la negación es el distinto. Normalmente en los textos lo van a ver con este símbolo, ¿sí? Tenemos también la negación y viceversa, ¿no? La negación del mayor o del menor. Ahí pues normalmente hay una discusión, ¿sí? La negación del menor significa que es el mayor o igual. Para mí sería ese contexto, ¿sí? Lo opuesto, mayor o igual. La negación del mayor tendría que ser menor o igual, ¿cierto? Y bueno, y así. Tienen que ustedes tratar de asociar a ese concepto, ¿sí? La negación del mayor, pues, debe ser menor o igual, ¿no? La negación del menor, mayor o igual. Entonces, hay ese contexto en las comparaciones. Entonces, en esto, que es normalmente lo que tenemos, es más fácil, ¿no? La igualdad es la desigualdad. Entonces, de esa manera, aquí aparece una desigualdad en 5. Bueno, ya he trabajado, normalmente las premisas ya hechas no vuelven a usarse, pero ojo, se puede volver a utilizar premisas que se hayan utilizado anteriormente. Más de una vez, sí es correcto, ¿ya? La última que trabajé fue 4 con 2. Me está quedando solamente la 3. Bueno, le pongo un amarillito porque me da alerta de que de repente es la que necesito. ¿Qué es lo que tengo aquí? 4 más 2 igual a 3 por 2. ¿Y aquí qué dice? 4 más 3, distinto de 4 más 2. ¿Qué podemos aquí aplicar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué puede ir por acá? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Quiero demostrar esto. Esto es distinto. Lo voy a poner con su signo que... Ahí está, distinto. ¿Sí? Distinto, distinto con admiración e igualdad. Normalmente es así. Ahí está. El corrector de calculador siempre. Ya, ahí está. Entonces yo tengo que llegar a esto, pero tengo esto. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Hay similitud? 4 más 3 distinto, dice. 4 más 3 distinto. Ahí vamos bien. De 3 por 2. ¿De aquí qué dice? 4 más 2. ¿Qué regla puedo aplicar ahí para llegar a demostrar que este es igual? Tendríamos que separar 3 con la ley de adjunción. ¿En dónde quieres separar 3? Dime qué línea. Acuérdense que la separación de la junción es cuando hay conectores de conjunción. Aquí yo veo, por ejemplo, que es una operación de igualdad. No hay operador de conjunción, ¿sí? Y aquí tampoco. Pero sí, no hay problema. Lo que quiero es que ustedes me den sus ideas para que vamos esclareciendo con qué voy a trabajar. Tengan cuidado entonces con este detalle, ¿ya? Estos son comparaciones, en realidad es una comparación,
y no la puedo separar básicamente. Ahora, si hubiera habido una conjunción por acá, de alguna forma, ojo que si hubiera habido una conjunción, delante de la conjunción, el componente derecho o izquierdo, tendría que haber tenido alguna comparación, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos que decir que lo que tiene es falso o verdadero, ¿no? Entonces, no puede haber aquí una conjunción, porque yo no puedo decir que 3 por 2 es falso o verdad. No hay con qué está comparando, ¿ya? Entonces, no aplico de separación porque es una comparación y la tengo que tomar completa. Pero tenemos algo por aquí. Yo recuerdo que vimos... tiene que ser... Regla de identidad. Identidad. Muy bien. Eso estaba en las diapositivas. ¿Sí? Vamos a volver un segundo. Aquí está. La regla de identidad. ¿Qué me dice esto? Si tengo estas dos situaciones, yo puedo deducir que A es mayor que C. ¿Por qué? Porque A es igual a B. A es igual a B, por lo tanto, A mayor que C. ¿Sí? Donde está B puedo poner la A, porque A es igual a B. Veamos que esto mismo se respeta en el otro. Bien. Acá, ¿qué podríamos decir? Ya, ok, la igualdad me parece perfecto. La regla de la igualdad, ¿sí? En 5 en todo caso, ¿no? Pero en 5, ¿con quién tendría que ir la regla de la igualdad? En 3 tendría que ir. El 3, ¿sí? Entonces voy a poner 3 con 5. ¿Qué tenemos en 3? 4 más 2, y aquí es 4 más 2. Entonces dice que el 4 más 2 es igual al 3 por 2. Entonces, donde está el 4 más 2, quiere decir que puedo poner 3 por 2. Entonces voy a copiar todo esto. Va a ser igual, en vez de poner ahora 4 más 2, voy a poner 3 por 2. Porque es igual el 4 más 2 al 3 por 2. Entonces ahí ya tenemos que 4 más 3 es distinto de 3 por 2, es lo que queríamos demostrar. Y acá es justo a lo que llegamos. Identidad, ¿sí? Si lo quieren poner. Estaba justo en las leyes que vimos en la parte de cuantificadores. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, sí o sí necesitan las tablitas. Necesitan las tablitas para irlo relacionando. Al querer usar una propiedad, tenemos que ir viendo si es o no es. Entonces, a mí me ayuda mucho que las tengan a la mano, si es que todavía no las saben de memoria, porque a la hora de utilizarla es cuando ya, pues, ¿no? Tengo que tenerla en la mano, o sea, no voy a poder trabajar si no puedo recordar. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo el ejercicio? Miro qué tengo y voy recordando, poniendo ponens, tolendo, tolens, voy viendo con cuál de ellas está relacionada. Entonces, si tú lo tienes en tu ayuda a memoria, lo vas a ir memorizando. ¿Por qué? Tú vas a mirar, por ejemplo, una condicional y tú vas a ir a mirar las leyes que usan la condicional, ¿verdad? Y vas a decir, aquí puedo estar poniendo pones porque aquí tengo la premisa que le ayuda a complementar, y etcétera, y etcétera. En este caso, no estaba tan fácil, ¿no? No estaba tan fácil, pero lo he hecho tanto a pasos que yo creo que ya entendieron cómo se obtiene, ¿sí? La especificación universal es indispensable, entonces, para aplicar las leyes de inferencia, ¿ya? Normalmente me facilita el trabajo. El tema de la variable, trabájalo en función a las premisas que tengas, como hemos hecho acá, ¿te acuerdas? Yo agarré esto y fui buscando donde tenía una premisa que tenía la misma relación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar con las premisas, ¿no es cierto? Entonces tenía que buscar por ahí. Y lo fui encontrando. Coincidencia que salieron el mismo valor. De todas maneras, se pudo trabajar. Y luego me quedé con esto de acá, donde no era exacto lo que yo quería llegar, ¿sí? No era igualito. Pero aquí había una premisa donde justamente era intermediario, ¿no? 4 más 3 distinto de 3 por 2, 3 por 2 igual a 4 por 2. Entonces es como que el 3 por 2 se van y queda solamente 4 más 2 aquí para reemplazar. Y de ahí ya pude encontrar
perdón, más bien, el 3 por 2, que está aquí el valor, ¿sí? El 3 por 2, este me dice que es equivalente a 4 más 2. Entonces, da lo mismo poner el 1 o el otro. Entonces, como yo no lo quiero 3 por 2, lo reemplazo por el 4 más 2. ¿Por qué? Porque yo tenía que llegar justamente a esa demostración, ¿sí? A la que está aquí arriba, 3 por 2. Entonces, la regla de identidad se usa mucho, normalmente cuando tenemos este tipo de ejercicios, porque nos dan a demostrar cosas que están un poquito más combinadas y no están tan directas. A mí me hubiera gustado que esto ya quede en esto, ¿sí? Pero no estuvo. Sin embargo, gracias a la regla de la identidad, ya pude llegar, ¿sí? Como esto es igual a esto, entonces ahí lo reemplazo directamente y ya tengo el resultado que habíamos pedido. Bien, entonces con esto ya hemos concluido lo que son el uso de cuantificadores, ¿ya? Entonces, con este video igual les voy a poner el resumen de hoy para que lo repasen, vean la estrategia de cómo reemplazar las variables y trabajarlas, ¿sí? Entonces, el día sábado pasan ayudantías, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniera. Le entendí al auxiliar que los sábados en la clase. Entonces, el práctico, ¿cómo va? Ya deben estar por concluir, ¿no es cierto? No me acuerdo la fecha de práctico, para cuándo está, creo que está una semana más, si no me equivoco. Entonces, vayan avanzando igual con el práctico, y si tienen alguna pregunta del tema del práctico, para que yo haga el espacio en la siguiente clase, si es que hay que explicarlo en la clase, ustedes por favor me lo mandan al mensajero de la plataforma virtual. ¿Se acuerdan que hablamos que ahí es mejor todo? Sí, en la plataforma virtual, en el mensajero, si ustedes me mandan ahí, yo seguramente les voy a responder en la clase siguiente, o voy a preparar el ejercicio de tal manera de que lo puedas avanzar, o sea, te voy a ayudar, ¿ya? A tratar de enfocarte mejor. Normalmente las preguntas eran de que no entendían de qué se quería, ¿sí? Entonces creo que ya con lo que vi lo último, ya estuvo más claro todos los ejercicios, ¿ya? Ahora, tema de dificultad, el práctico está más sencillo. Creo que esta parte de cuantificadores no hay mucho, entonces de repente les voy a ir proponiendo un segundo práctico que va con conjuntos, pero no ya en varios ejercicios, sino puntualizar, por ejemplo, esta parte de cuantificador doble, ya que no me acuerdo que no está en el práctico. De todas maneras, quisiera saber si en el práctico que ustedes han hecho hay alguna dificultad. Nada, lo están haciendo, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que tiene valor. El práctico tiene valor, lo que hacen en la plataforma también tiene valor de práctico, ¿sí? ¿Se acuerdan de las autoevaluaciones? Tienen que hacerlas, tiene valor de práctico, ¿ok? Entonces no las dejen. Y los prepara para el examen también, ¿no? El examen es muy, bueno, no es igual, pero va usando ese tipo de estrategia en los ejercicios propuestos, ¿ya? Creo que con eso ya concluimos este tema largo, este es el más largo de la materia. Los siguientes temas son un poquito más simples, pero esta parte de las tablas, háganlas porque las necesitamos otra vez en el siguiente capítulo, que es teoría de conjuntos. También hay que demostrar una serie de premisas nos muestran en función a conjuntos, y también hay que llegar a deducir o demostrar algo. Pero eso lo hacemos también utilizando la misma estrategia que esta, ¿no? De conjuntos nos vamos a inferencia lógica o nos vamos a propiedades de lógica, y de ahí sí los resolvemos. Entonces, por esa parte no va a haber dificultad, porque yo creo que ya nomás tienen que tener sus formularios para poder trabajar, ¿ya? Bien, entonces el día martes ya arrancamos con conjuntos. Son 3 clases que están programadas para conjuntos, ¿ya? Entonces yo espero que con el auxiliar avancen en lo que es lógica, y la próxima trabajamos conjuntos, y yo sé que estamos como un poquito atrasados de una semana, pero bueno, conjuntos ya es más cortito, me voy a enfatizar más en la parte práctica, y por ahora, por favor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Conjuntos tiene mucha teoría, no sé si han visto. Bueno, te dice conjunto vacío, conjunto unitario, conjunto universo, y esos conceptos ya vienen del colegio, ¿verdad? Ya los tienen en algún lado.
Entonces, yo les voy a hacer una propuesta para poder avanzar un poquitito más rápido en conjuntos, y es la siguiente. Déjenme un ratingo compartir esta pantalla antes de que se me vayan. A ver, veamos. Ingeniera, una consulta. Ahora, como concluimos este tema, se va a habilitar la autoevaluación en la plataforma, ¿no? En realidad, se habilita ni bien tú quieras. Automáticamente se habilita cuando tú entras al tema 1. Ni siquiera tienes que mirarlo todo el tema 1. Solo entrar al tema 1. Cuando entres al tema 1, vas a ver que ya te va a habilitar la autoevaluación 1, que corresponde al tema 1. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden ir haciendo incluso de a poco, porque puedes hacerlo más de una vez. Por ejemplo, ya estamos avanzando, ya estamos terminando el tema, ya deberías desafiarte a hacerlo a la autoevaluación, e ir viendo las preguntas que te hace, e ir resolviendo, porque al final de bueno, al menos hasta el capítulo 4, el sistema te califica todo en línea. O sea, que ese rato te da tu nota. Ya en el capítulo 5, donde ya hay ejercicios que yo tengo que mirar uno por uno, ya no es así. Tú lo puedes hacer muchas veces, pero yo les digo, tal día voy a revisarlo todo. Entonces, hasta ese día tú tienes la oportunidad de arreglar todavía, si es que quieres hacer uno. Pero ojo, cada intento se vuelve a calificar. ¿Sí? Digamos, hoy te sacaste 5 sobre 10. Mañana lo vuelves a hacer y te sacas 8 sobre 10. Entonces, lo que queda en el sistema es el 8. Queda todo, pero el que tiene prioridad es el 8 sobre 10, la nota mayor. Pero ahora, por decirte, querías un 10 y luego de repente entraste y lo dejaste a la mitad, no te dio tiempo de terminar, y el sistema lo cerraste. El sistema te va a calificar hasta ahí, y por decir, solo hiciste 2 preguntas, 2 sobre 10, te vas a quedar con 2 sobre 10 en esa evaluación. Entonces, por esa razón, el sistema lo que hace es agarrar la nota mayor que llegaste, ¿ya? Entonces, esa sería la razón por la cual algunos dicen, he hecho 2, 3 veces y me deja. Sí, así está. Por ahora está así, ¿ya? 2, 3 veces, 4 veces, si quiere. Pero una vez que pasamos el parcial 1, ahí se cierran las autoevaluaciones de los temas que ya se han pasado. ¿Se entiende? Entonces, ustedes lo pueden hacer hasta el día del examen, todas las evaluaciones. Ahora, el primer parcial incluye capítulo 1 y 2. Ahorita ya tienen que hacer la autoevaluación 1, sí o sí. Y en el capítulo 2, que es conjuntos, también va a haber autoevaluación. Entonces, ustedes, ni bien vamos por la mitad, ya pueden ir tratando de hacer la autoevaluación, cosa de que eso ya va quedando. Por eso las tareas son entre comillas, cortas. Los prácticos que les doy en línea son cortos. Voy más que todo que hagan ejercicios donde tengo que revisar a mano, ¿sí? Y en plataforma trabajo lo que la plataforma puede decirte mal o bien, cosa que tengas una nota final, ¿ya? Entonces, avancen en su autoevaluación, y para el día martes, para que no nos cueste, voy a hacer una actividad interactiva, ¿ya? Lo voy a comentar en el WhatsApp para los que ya se han retirado. ¿Qué significa? Que te voy a dar una especie de un preliminar de conjuntos ahora para que tú lo revises. Pero no es difícil, chicos, hasta echado en tu cama puedes verlo. Y son conceptos de que vienen de colegio. En la plataforma, por favor, ustedes ahí van a entrar a el tema 2, porque ese está disponible, ¿ya? Y en el tema 2 está hablando de teoría de conjuntos. Y hay unos 5 videos de 3 y 4 minutos cada uno. Es decir, que son cortitos, ¿ya? Y en esos 5 videos explican la teoría básica de conjuntos, como si fuera para un niño de colegio, así te lo explica. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes los vean y se preparen para esa pequeña dinámica de preguntas y respuestas que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Esto es en virtual. Con eso la teoría la vamos a avanzar más rápido y, bueno, ustedes al final, esa actividad va por punto extra, significa que no está en los 100. Es un puntaje extra que te puedes ganar en la materia por la participación. Lo que pasa es que no todos van a lograr puntaje, entonces los que logren se les da la notita, el puntito adicional, ¿ya? Entonces voy a entrar a Math 100, enseguida lo comparto para que vean. No sé si han utilizado el Kahoot, puede ser. ¿Les es familiar esa aplicación? Kahoot es una aplicación de celular, perdón, una aplicación web.
Entonces yo el próximo martes les voy a dar una dirección web, ustedes se van a conectar ahí, y ahí en pantalla van a aparecer las preguntas. Las preguntas que son de encerrar, de seleccionar, ¿ya? Pero el sistema que te revisa, rapidez de respuesta y exactitud. Entonces, si 2 personas responden correcto, está bien, pero más nota va a tener el que respondió más rápido, ¿sí? Y si fallaste, también te va castigando, quitándote nota, ¿sí? Si te equivocas. Entonces, eso está en conjuntos, y ya con eso el tema 2 yo arrancaría son 10 minutitos que vamos a hacer esa actividad, y se van a divertir un ratito, ¿ya? Entonces, bueno, ahora comparto mi pantallita. Perdón, en lo que es la aplicación para celular, no quiere dar, sigue saliendo error nomás. Sí. Es igual, preguntaba un compañero en el comentario y dice si va a habilitar, digamos, la autoevaluación. O sea, tampoco da, digamos, para leer los temas de arriba, porque uno entra y sale error, digamos, y tampoco lo desbloquea autoevaluación. Igual es con los temas de más abajo, digamos, si lo queremos ver. ¿Y no has probado en tu celular con web solamente? ¿Con un navegador web? No, eso sí no he probado. Con ese sí te va a entrar, te cuento. Porque yo en mi celular también entro ¿qué hay? Pues en celular uso el Chrome. No, sí, el Chrome de celular. Yo le doy ahí virtual.uagrm.edu.bo y ahí sale todo, ¿sí? Igual podés hacer, es lo mismo. Ahora, la aplicación, el problema que tiene es que el encargado está con COVID, ¿no? Entonces, tiene su tema de su baja médica, y la verdad que no hay ahorita quien más lo arregle, porque el problema ha salido después del cambio que han hecho, ¿verdad? El último mantenimiento que hicieron para mejorar lo que es la plataforma virtual de nosotros. Entonces, todavía está pendiente. Voy a preguntar otra vez hoy, más o menos para cuándo están pensando tenerlo listo. Pero en todo caso, estos videitos, si ese es el problema para la siguiente clase, lo que puedo hacer es colar estos videos de la lista de reproducción de YouTube para que directamente accedas en la parte teórica, ¿ya? Y en la parte de teoría de escrita, por favor, intenten con el navegador Chrome. En Chrome tú entras a virtual.ugrm.edu.bo, lo mismo exactamente, solo que es un poquito más chiquito, ¿no? O sea, cuesta. Pero de todas maneras, igual ahí podés descargar lo mismo. Intenten, por favor. Eso sería la solución, ¿ya? Por ahora. Entonces, ahora, está bien, ok. Estos videitos que les voy a poner, ok, aquí esto lo dejo para ustedes. La paradoja de Russell es un poquito la historia para atrás de pues lo que hicieron los matemáticos, hasta que en algún momento los conceptos de teoría de conjuntos fueron quedando ya como conceptos primitivos, que le llamamos. Ya es que se dedicaron tanto a especificar las definiciones que hubo un momento en que no podían. Llegaban a lo que nosotros llamábamos una contradicción, ¿sí? Afirmaban y se contradecían, ¿sí? Entonces, falso y verdadero, ¿no? Entonces, eso es estos videos de la paradoja de Russell medio lo explican. Me gustaría que en su tiempo libre lo vean, es nada más de referencia, pero voy a ir por estos conceptos básicos de conjuntos. Miren, son estos, ¿dónde estás? Quiero ver los videos de conjuntos, aquí está. Miren, definición, son bien cortitos, son como 5 videos, y lo voy a colar de la lista de reproducción. No son míos, ¿sí? Pero es de lo que he visto, que está más fácil para ustedes agarrar los conceptos básicos de conjuntos, porque te los explica todos y en pocos minutos. Y eso para mí es súper, porque ya luego yo trabajo solamente sobre los ejercicios ya que hay que demostrar, ¿ya? Entonces, estos igual les voy a poner con el video de hoy en la lista de reproducción, y ustedes ya saben que esos hay que mirarlos antes del martes, para que el martes te puedas ganar tus puntos extras, ¿ya? Entonces, el Kahoot igual en el celular es lo mismo. Entras nomás en Chrome, tu celular debe tener descargado ese navegador web, y ahí yo te voy a dar una dirección web, y tú vas a entrar a esa dirección web y ahí vas a poder trabajar. Ahora,
más rápido va a trabajar el que tiene 2 dispositivos. ¿Por qué? Porque en mi pantalla mía, o sea, lo que ustedes ven en Zoom, va a salir la pregunta. A ustedes solo les sale en el celular la opción para que etiqueten, ¿sí? Si es 1, 2 o 3 o es falso o verdadero. Entonces, tú en tu pantalla de celular no ves la pregunta. Ves solamente las opciones que tienes para marcar, entonces tú marcas ahí. Entonces, necesitas mirar la pantalla que yo comparto y necesitas mirar tu pantalla tuya. Entonces, ese es de repente el pequeño percance. Y por eso les doy un tiempo adicional, porque normalmente el Kahoot te da 20 segundos, 10 segundos para cada respuesta. Y como tienen que cambiar de pantalla, ahí es el problema. Entonces, yo les he aumentado unos segundos más, cosa de que puedas mirar la pantalla y cambiarte a tu pantalla, ¿ya? Vamos a hacer una prueba. Como les digo, no van a perder nada, ¿no? Pero puede alguien ganarse puntos extra, porque lo que hace al final el sistema es sacarte la nota más alta, entonces saca las 3 primeras, ¿no? Entonces los 3 primeros que salgan, claro, se van a ganar de un punto extra, ¿sí? Y ahí van a entrar, por favor, con su nombre, porque a veces entran 007, CPPP, no sé, luego no sé quién es el que ganó, ¿no? La dinámica y pues quedamos en nada, ¿ya? Entonces yo lo voy a preparar para el martes, 10 minutos va a ser, y yo voy a poder evaluar cómo les ha ido con las definiciones básicas que están aquí sobre teoría de conjuntos, ¿ya? Nos vemos entonces, chicos, pasen buenas tardes, hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.